Hola. Hoy vamos a explorar a fondo un tema esencial en cualquier lugar de trabajo en España, los protocolos contra el acoso. A menudo oímos hablar de conflictos, ¿no? De roces, pero ¿dónde está la línea? ¿Cuándo se convierte en acoso? Y sobre todo, ¿qué pasos concretos deben dar las empresas para prevenirlo y actuar? Precisamente. Ya no es solo una cuestión de buen rollo, como se decía antes, o de clima laboral agradable, es que es una exigencia legal. Y una con consecuencias muy serias si no se aborda correctamente, ¿eh? Vamos a analizar un poco los datos que tenemos, el marco normativo español y, lo más importante, cómo construir un protocolo que realmente funcione. Nos basaremos en la información de una sesión clave para empresas sobre esto. Y los datos iniciales ya, impactan. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo estima que un 15% de los trabajadores aquí en España ha sentido que sufría acoso laboral. Un 15%. Un 15%, sí. Y, como suele pasar con estos temas, la cifra oculta seguramente sea mayor, por el miedo o la dificultad para denunciar. Así que, vamos a meternos en harina. Para empezar, pongamos las cartas sobre la mesa. ¿Qué es exactamente el acoso laboral? Porque a veces se puede confundir con un conflicto puntual, ¿no? O con tener un mal día en la oficina. Esa es una distinción fundamental, sí. El acoso laboral, no es un desacuerdo ocasional. Hablamos de una conducta reiterada y hostil. Puede ser verbal, psicológica, incluso física, ¿eh? Y se dirige contra una o varias personas en el trabajo. El objetivo, el efecto, es atentar contra su dignidad, crear un entorno intimidatorio, humillante, ofensivo y que acaba perjudicando seriamente su salud psicológica y a veces física también. Entiendo. O sea, no es la tensión normal del trabajo. Es algo sistemático, dañino. Y las consecuencias van más allá del malestar individual, ¿verdad? Tienen un impacto medible. Absolutamente. Las consecuencias son muy tangibles, para las personas, claro, pero también para las empresas y la sociedad en general. Se calcula que el acoso laboral podría estar detrás de hasta un 20% de las bajas por estrés. ¿Un 20%? Sí. Y si hablamos de costes económicos, algunas estimaciones apuntan a que las bajas laborales vinculadas a problemas psicosociales, donde el acoso juega un papel importante, podrían costar a las empresas españolas más de 10.000 millones de euros anuales. 10.000 millones. Es una barbaridad. Además, se piensa que un 25%, una cuarta parte de los conflictos laborales más serios, podrían tener en su raíz algún tipo de acoso o discriminación, algo no detectado o mal gestionado. Es impactante, sí. Es un poco como la evolución que vimos con la seguridad física en el trabajo, ¿no? Antes se reaccionaba a los accidentes y ahora se busca integrar la prevención desde el principio. Ponerle nombre al acoso, entender su verdadero alcance, parece ser ese primer paso crucial para la seguridad psicológica. Comportamientos, ¿sabes? Sino como una vulneración de derechos fundamentales. La base está en la propia Constitución. Protege la dignidad de la persona, garantiza la igualdad, la no discriminación. Y a partir de ahí, el Estatuto de los Trabajadores es muy claro. Reconoce el derecho del trabajador a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene, y específicamente a la protección frente al acoso. Obliga a la empresa a garantizar un entorno laboral seguro, y eso incluye un entorno libre de acoso. Y aquí viene un punto que creo que muchas empresas, sobre todo las más pequeñas, pueden pasar por alto: la obligación de tener un protocolo específico contra ciertos tipos de acoso. Efectivamente, aquí es donde la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, la famosa Ley 3/2007, es taxativa. Es que no deja lugar a dudas. Obliga a todas las empresas, sea cual sea su tamaño, desde un empleado en adelante, a arbitrar procedimientos específicos para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones. O sea que no es opcional. No es opcional. No depende del número de trabajadores. Es universal. Todas. Eso es un dato clave. Todas las empresas. Y supongo que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales también entra en juego aquí. Por supuesto, esa ley ya reconocía desde hace tiempo los riesgos psicosociales como una categoría más, a evaluar y prevenir, igual que los riesgos físicos o químicos, Y el acoso es uno de los riesgos psicosociales más graves. Es más, la cosa va incluso más allá del ámbito laboral y administrativo. El Código Penal español, el acoso sexual como el acoso laboral, el mobbing, lo considera un atentado contra la integridad moral,
con posibles penas de prisión. Madre mía. Entonces el mensaje legal es rotundo. Esto es serio, es obligatorio y no tomar medidas, pues tiene consecuencias. Así es. El resumen clave de todo este entramado legal no es solo la lista de leyes, sino el principio fundamental. España considera el acoso una violación de la dignidad y la seguridad del trabajador. Ignorar la obligación de tener un protocolo no es una simple falta administrativa. Puede acarrear sanciones económicas muy, muy elevadas. ¿De cuánto hablamos? Pueden llegar hasta cerca de los 800.000 euros en los casos más graves, según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, la LISOS. ¿Casi 800.000 euros? No es una cuestión menor en absoluto, no. Queda claro el porqué legal. Ahora, hablemos de los tipos. Cuando pensamos en acoso, a menudo nos viene a la mente la imagen del jefe, ¿no?, abusando de su poder sobre un subordinado. El acoso vertical descendente. Pero no es la única forma, ¿cierto? No, en absoluto. Esa es quizá la más visible, o bueno, la que más se denuncia, pero el acoso puede darse en todas las direcciones. Existe el acoso horizontal. Entre compañeros. Exacto, entre compañeros del mismo nivel jerárquico. Y puede ser igual de destructivo, ¿eh? Y también existe el acoso vertical ascendente. De subordinados a un superior. Sí, de uno o varios subordinados hacia un superior. Este último a veces es más difícil de detectar. O de creer incluso, y por eso se denuncia menos. Pero existe y causa mucho daño, claro. Y dentro de estas formas, la ley que obliga a tener un protocolo se centra específicamente en dos tipos, ¿verdad? Los que mencionaste antes de la ley de igualdad. Exacto. El protocolo obligatorio debe cubrir como mínimo dos cosas. Exacto. El protocolo obligatorio debe cubrir como mínimo dos cosas. Primero, el acoso sexual. A ver, se define como cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico de índole sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona. Sobre todo cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. No hablamos solo de agresiones físicas, ¿eh? Pueden ser comentarios de contenido sexual, chistes ofensivos, correos con material inapropiado, gestos lascivos, proposiciones no deseadas. Vale, eso es acoso sexual. ¿Y el otro? El segundo es el acoso por razón de sexo. Este es cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o efecto de atentar contra su dignidad y crear ese mismo entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Aquí los ejemplos son cruciales para entenderlo bien. Por ejemplo, ignorar sistemáticamente las aportaciones de las mujeres en reuniones basándose en estereotipos de género, ellas no entienden de números, cosas así. Claro. O asignar tareas degradantes o por debajo de la cualificación a una persona por su sexo. O, por ejemplo, discriminar a un hombre que pide una reducción de jornada para cuidar a sus hijos, porque eso es cosa de mujeres. Todo eso es acoso por razón de sexo. Esos ejemplos ayudan mucho a visualizarlo, sí. Y las estadísticas que mencionaste antes sobre acoso sexual laboral en mujeres, ese 17% de la macroencuesta de 2019, que probablemente sea una cifra baja, sugieren que esto no son casos aislados. Para nada. Y es importante entender que este tipo de acosos, especialmente el sexual y por razón de sexo, no ocurren en un vacío. A menudo están profundamente conectados con estructuras y mentalidades machistas que, todavía están presentes en la sociedad y en el mundo laboral. Pensemos en la situación de mayor vulnerabilidad que a veces enfrentan las mujeres. La brecha salarial, mayor temporalidad o parcialidad en los contratos, muchas veces ligadas a asumir la mayor parte de los cuidados familiares, el famoso techo de cristal. Claro, todo suma. Todo esto puede generar una dependencia económica del puesto de trabajo y un miedo muy real a denunciar por temor a represalias o a perder el empleo, especialmente si la situación laboral ya es precaria de por sí, organizacional. A nivel individual, podríamos notar cambios en el comportamiento de una persona. Alguien que era participativo se vuelve retraído, una bajada inexplicable en su rendimiento o motivación, aumento de errores, signos de ansiedad o estrés, ¿no? Irritabilidad, cansancio, aislamiento social dentro del equipo, absentismo frecuente con justificaciones un poco vagas. Y a nivel de la organización. A nivel organizacional, las alarmas pueden saltar si vemos un aumento general de las bajas por ansiedad, depresión o estrés en la plantilla, o una alta rotación de personal, especialmente si se concentra en un departamento o equipo concreto o bajo la supervisión de una persona específica.
Si un puesto de trabajo tiene una puerta giratoria constante, hay que preguntarse seriamente por qué la gente se va. Muchas veces la víctima no denuncia, simplemente huye. Claro, se marcha. Y las encuestas de clima laboral anónimas, si se hacen bien y se analizan a fondo, también pueden revelar focos de conflicto o malestar recurrentes. Ese punto sobre la rotación concentrada es interesante. Puede ser una bandera roja silenciosa. Sí. Vale, imaginemos que una empresa decide, venga, ponerse manos a la obra y crear su protocolo. Si tiene representación legal de los trabajadores, la RLT, mencionaste que es obligatorio negociarlo con ellos. ¿Por qué es tan crucial este paso, más allá de cumplir la ley, digo? Es absolutamente fundamental por varias razones. Primero, la legitimidad y el compromiso. Si el protocolo se negocia y se acuerda con los representantes de la plantilla, pues se percibe como algo propio, algo en lo que han participado y que responde a las necesidades reales. Genera confianza, corresponsabilidad. Si se impone unilateralmente, corre el riesgo de ser visto como un mero trámite burocrático de la dirección y su aplicación será mucho menos efectiva. Tiene sentido. Y segundo, la adaptación a la realidad. Cada empresa es un mundo, su sector, su tamaño, su cultura organizativa, sus riesgos específicos. Negociar con la RLT permite que el protocolo no sea un cortapega genérico, sino una herramienta realmente ajustada a las particularidades de esa empresa y esa plantilla. Ellos conocen el día a día. Pero, siendo práctica, esa negociación podría sonar a más burocracia o a posibles retrasos para un empresario que quiere tener el protocolo listo ya. ¿Qué pasa si hay desacuerdos importantes? ¿Puede bloquearse todo? Es una preocupación comprensible, claro, pero hay que verlo como una inversión, no como un obstáculo. Sí, la negociación requiere tiempo y diálogo, y puede haber puntos de fricción, pero un protocolo impuesto y no consensuado, o uno genérico que no aborda los problemas reales, es un protocolo inútil, aunque exista en papel. Si hay desacuerdos importantes, existen mecanismos para intentar resolverlos, pero omitir la negociación directamente, si existe RLT, invalida el protocolo a efectos legales y prácticos. Es mucho mejor invertir el tiempo necesario en hacerlo bien desde el principio. Vale, al final, el objetivo es compartido. Un entorno de trabajo seguro. Y ese diálogo, aunque a veces sea complejo, enriquece el resultado final. El mensaje clave aquí es: la negociación con la RLT no es un trámite a evitar, es la garantía de que el protocolo tendrá raíces en la empresa y será efectivo. Entendido. Entonces, ¿cómo es ese proceso de creación? ¿Cuáles son las fases principales para desarrollar un protocolo robusto? Podemos estructurarlo en unas fases bastante lógicas. Lo primero, siempre, es un diagnóstico inicial. No puedes diseñar soluciones sin entender bien el punto de partida, ¿no? Cómo está realmente la empresa en cuanto a riesgos psicosociales y relaciones laborales. Aquí podemos usar varias herramientas. Analizar datos existentes, rotación, bajas, resultados de encuestas anteriores, realizar nuevas encuestas de clima laboral anónimas y específicas sobre estos temas, llevar a cabo entrevistas confidenciales, quizás con una consultora externa para garantizar la neutralidad, organizar grupos de discusión, los focus groups, con representación diversa de la plantilla. Es crucial intentar obtener una imagen lo más fiel posible. Una radiografía, vamos. Exacto, una radiografía de la cultura, los posibles puntos ciegos, las percepciones de la gente. Involucrar a la plantilla desde esta fase ya manda un mensaje positivo. Una vez que tenemos esa radiografía, pasamos a la fase de diseño del protocolo. Aquí es donde se redacta el documento en sí. Idealmente, ya en colaboración o negociación con la RLT si existe. Debe empezar con una declaración de principios muy clara por parte de la dirección, compromiso inequívoco con la tolerancia cero frente al acoso. Luego, incluir las definiciones de acoso sexual, por razón de sexo, que son obligatorias, y muy recomendable, también de acoso moral o mobbing. Explicando bien la diferencia con un conflicto laboral normal. Insisto en la importancia de añadir ejemplos concretos y adaptados a la realidad de la empresa para cada tipo de acoso. Ayudan enormemente a que la gente identifique conductas. Claro, que no sea abstracto, eso es. Se debe definir claramente el ámbito de aplicación, a quien protege, toda la plantilla, becarios, personal de TT, colaboradores externos, incluso clientes o proveedores mientras interactúan con la empresa, y dónde aplica. No solo la oficina, también viajes, eventos, formaciones, comunicaciones digitales. Y establecer sus limitaciones, qué situaciones quedan fuera.
Diseñado el documento, ¿cómo aseguramos que no se quede en un cajón? Que no sea papel mojado. Esa es la fase de implementación, que es tanto o más importante que el diseño. Incluye varios pilares. Primero, la comunicación interna. Hay que dar a conocer el protocolo a toda la plantilla. Explicar por qué existe, qué contiene y cómo usarlo. Y esta comunicación no debe ser solo un email el día que se aprueba, ¿eh? Debe ser continua, recordatorios, incluirlo en la bienvenida a nuevos empleados. Integrarlo bien. Segundo, la formación. Es fundamental que toda la plantilla, desde la alta dirección hasta el último empleado, reciba formación sobre qué es el acoso, cómo reconocerlo en uno mismo o en otros, cuáles son los canales de denuncia y qué garantías existen. Debe ser una formación práctica y adaptada. Tercero, la integración. El protocolo debe conectarse con otras políticas y procesos de la empresa, como el plan de igualdad si existe, el código ético, los procedimientos disciplinarios, la evaluación de riesgos psicosociales. Y por último, pero no menos importante, el seguimiento y evaluación. Un protocolo no es una foto fija, es una película. Hay que establecer indicadores, KPIs, para medir si está funcionando. ¿Cómo? ¿Qué indicadores? Pues número de denuncias recibidas y gestionadas, tiempo medio de resolución, resultados de las encuestas de clima posteriores, quizás incluso reducción de la rotación o del absentismo por ciertas causas. Es recomendable realizar auditorías internas periódicas para verificar que los procedimientos se siguen correctamente. Y, fundamental, revisar y actualizar el protocolo periódicamente, por ejemplo, cada año o cada 2 años, para adaptarlo a cambios legislativos, al feedback recibido, a las lecciones aprendidas de los casos gestionados, a la propia evolución de la empresa. Y ser transparentes, imagino. Sí, ser transparentes con los resultados, publicar informes anuales anónimos sobre la aplicación de protocolo, también refuerza el compromiso. Hablando del contenido específico del protocolo, mencionaron en la sesión informativa la utilidad de usar como guía la plantilla que ofrece el Instituto de las Mujeres. Parece una buena ayuda, ¿no? Sobre todo para empresas sin un gran departamento legal o de RRH. Sí, es una recomendación muy práctica. A ver, no se trata de copiarla tal cual, porque hay que adaptarla a cada empresa, pero sí proporciona una estructura muy completa y alineada con lo que la Inspección de Trabajo suele esperar. Esa estructura básica generalmente incluye una portada identificativa, una introducción con la declaración de compromiso y los objetivos claros, prevenir, actuar, proteger, el marco legal relevante, mencionando las leyes clave, sin necesidad de citar todos los artículos, las definiciones clave con ejemplos prácticos. Los ejemplos sí. El ámbito de aplicación detallado, un apartado sobre medidas preventivas. ¿Qué hace la empresa activamente para evitar el acoso? La formación, campañas de sensibilización, revisión de procesos de selección para evitar sesgos, inclusión de cláusulas antiacoso en contratos con terceros. Luego, el procedimiento de denuncia, que es el corazón del protocolo, debe detallar los canales. Buzón físico seguro, email específico y confidencial, teléfono, formulario web anónimo. Deben ser variados, accesibles y conocidos, que sea fácil denunciar. Claro. ¿Cómo se registra la denuncia garantizando la confidencialidad, asignando un código, no usando nombres en fases iniciales, los plazos máximos para cada etapa, confirmación de recepción, inicio de investigación, informe de conclusiones, resolución final? ¿Y quién se encarga de investigar? Normalmente un comité instructor formado por personas de distintas áreas, incluyendo representación de los trabajadores si hay RLT, o una figura externa experta imparcial si la empresa puede permitírselo. La independencia y la confidencialidad aquí son críticas. Vale, y después de la investigación, finalmente las medidas a aplicar una vez concluida la investigación y si se confirma el acoso. Estas son de 2 tipos. Medidas disciplinarias para la persona acosadora deben ser proporcionales a la gravedad de la falta. El protocolo puede recoger una graduación orientativa, desde amonestaciones verbales o escritas, suspensión de empleo y sueldo, traslado forzoso, hasta el despido disciplinario. Es vital contar siempre con asesoramiento legal antes de aplicar sanciones graves como el despido, para hacerlo correctamente. Tener esta graduación en el protocolo ya tiene un efecto disuasorio. ¿Y para la víctima, qué medidas? Medidas de protección para la víctima. Garantizar por escrito la ausencia total de represalias, que ya es un derecho legal, pero hay que reforzarlo. Ofrecer apoyo psicológico, facilitando el acceso a servicios externos o cubriendo parte del coste. Valorar cambios de puesto, de horario o de ubicación si la víctima lo solicita y es viable.
siempre de forma consensuada, y asegurándose de que no se perciba como un castigo o una revictimización. El objetivo es restaurar un entorno seguro para la persona afectada. Y un detalle que parece obvio, pero que a veces falla. Todo esto tiene que estar redactado en un lenguaje claro, directo, que entienda todo el mundo, ¿no? Nada de jerga legalista o de recursos humanos que nadie comprende. Fundamental. Si la plantilla no entiende el protocolo, no lo usará. Tiene que ser una herramienta útil y accesible para cualquier persona de la organización, independientemente de su puesto a nivel educativo. Hay una pregunta que surgió en la sesión y que me parece crucial. ¿Puede denunciar a alguien que presencia el acoso, aunque no sea la víctima directa? Un testigo, vamos. Rotundamente, sí. Y no solo puede, sino que los protocolos deben prever y facilitar activamente esta posibilidad. Atreve a denunciar. Por miedo, por bloqueo emocional, por su situación de vulnerabilidad, por temor a no ser creída. Los testigos son clave para romper la ley del silencio que a menudo rodea el acoso. Entiendo. Y muy importante, la garantía de confidencialidad y la protección contra cualquier tipo de represalia se extiende legalmente también a los testigos que denuncian de buena fe. Entonces, animar a los testigos a hablar no es fomentar el chivateo, como se dice a veces, es parte de la solución. Exacto. Se trata de fomentar una cultura organizacional donde señalar una conducta inaceptable que se presencia no se vea como buscar problemas o traicionar a un compañero, sino como un acto de responsabilidad cívica, un acto de cuidado hacia el bienestar de todo el equipo. Es una pieza fundamental de la prevención activa. Bien, hemos recorrido bastante terreno. Si tuviéramos que destilar la esencia de todo esto, ¿qué nos llevaríamos? ¿Cuál sería el mensaje principal? Yo diría que el mensaje central es que tener un protocolo del acoso va mucho más allá de cumplir una formalidad legal para evitar una multa. Es una declaración de intenciones y sobre todo una herramienta práctica, una herramienta fundamental para construir y mantener activamente un entorno de trabajo seguro, digno, respetuoso y, en consecuencia, pues más saludable y productivo para todos. Y no es solo el documento en sí, ¿no? Sino todo lo que implica ponerlo en marcha y, sobre todo, mantenerlo vivo. Precisamente. Implica un compromiso real y visible desde la cúpula directiva. Requiere la participación e implicación de la plantilla a través de sus representantes o directamente. Exige procedimientos que sean claros, justos, rápidos y que garanticen la confidencialidad y la protección. Y demanda una voluntad inequívoca de investigar a fondo y actuar con contundencia y proporcionalidad cuando sea necesario. No es un papel guardado en un archivo, no. Es un proceso dinámico, un compromiso continuo que necesita atención, recursos y revisión constante. Todo esto nos deja con una reflexión final, quizá. Tenemos el protocolo, la herramienta legal y procedimental. Pero, ¿cómo damos el siguiente paso? ¿Cómo conseguimos que esa tolerancia cero no sea solo una frase en un papel? Que cale de verdad en la cultura del día a día de la empresa, hasta el punto en que cualquier persona sienta la confianza y la responsabilidad compartida de señalar lo inaceptable, sabiendo que eso contribuye al bienestar común. Esa es, sin duda, la pregunta clave. La pregunta para llevar la prevención y la creación de entornos laborales sanos al siguiente nivel. Una reflexión importante para seguir explorando. Gracias por acompañarnos en este episodio de Igualdad en Acción, una iniciativa de la CREEX dentro del proyecto Impulso a la negociación de planes de igualdad de la Dirección General de Trabajo, financiado por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura. Recuerda que puedes encontrar más recursos en creex.org/planesigualdad. Nos escuchamos en el próximo episodio.